Para finalizar esta unidad sobre variables aleatorias unidimensionales que estamos desarrollando, vamos a hablar de covarianza y correlación. La covarianza y el coeficiente de correlación relacionado con ella, entre dos variables aleatorias x e y, nos proporcionan información sobre el grado de asociación lineal entre dichas variables aleatorias. Ya vamos a ver qué significa eso. Si tenemos dos variables aleatorias, x e y, ambas con esperanza, la esperanza de x la llamamos mu sub x, la esperanza de y mu sub y, definimos la covarianza entre las variables x y y del modo siguiente. La covarianza cov x e y, entre x e y, es el valor esperado de este producto que tenemos acá. Así definimos la covarianza entre dos variables aleatorias. Cuando desarrollamos este producto, como estamos haciendo acá abajo, obtenemos esta expresión. Al aplicar el valor esperado, entonces, a este producto, es el valor esperado de esta expresión, utilizando las propiedades del valor esperado, nos queda el valor esperado de x por y, menos mu sub y por el valor esperado de x, que es mu sub x, menos mu sub x por el valor esperado de y, que es mu sub y, más, bueno, esta constante, mu sub x por mu sub y. Por lo tanto, lo que nos queda en definitiva es que la covarianza entre x e y resulta ser igual al valor esperado de x por y menos mu sub x por mu sub y. Es decir, el valor esperado de x por y menos el valor esperado de x por el valor esperado de y. Bien, tomamos esto como definición original de covarianza, pero la covarianza resulta ser igual a esta expresión que tenemos acá. En particular, la covarianza entre una variable aleatoria y ella misma, bueno, lo vemos acá, o lo vemos acá, aquí, nos queda que es el valor esperado del desvío cuadrático de la variable aleatoria respecto de su media. Pero eso, por supuesto, es la varianza de x. Entonces, la covarianza entre una variable aleatoria y ella misma nos da la varianza de esa variable aleatoria. Bueno, ahora vamos a ver, a partir de esta definición, qué propiedades tiene la covarianza entre dos variables aleatorias. Bueno, lo primero que vamos a decir sobre la covarianza es lo que dice esta proposición, que la covarianza es una forma bilineal simétrica semidefinida positiva. Es decir, si nosotros consideramos esta aplicación, que a cada par de variables aleatorias con esperanza le hace corresponder su covarianza, bueno, digamos, el conjunto de variables aleatorias con esperanza es un espacio vectorial. Y entonces podemos ver a la covarianza como una aplicación que a cada par de vectores de ese espacio vectorial le hace corresponder un número real. Bueno, pero esta correspondencia tiene estas cuatro propiedades. La covarianza de x contra y es lo mismo que la covarianza de y contra x. Bueno, esta primera propiedad es evidente por definición de covarianza. Si la vemos en la pizarra anterior, nos damos cuenta de que los roles de x e y en la definición de covarianza son completamente simétricos. Entonces, esta es la propiedad de simetría, precisamente. También es muy fácil ver que se cumplen 2 y 3. La covarianza, digamos, si dejamos ahí fija, la covarianza de x1 más x2 contra y es igual a la covarianza de x1 contra y más la covarianza de x2 contra y. La covarianza de una constante por x contra y es igual a la constante por la covarianza de x contra y, cualquiera sea la constante alfa real, ¿no es cierto? Y finalmente la covarianza de x contra x, bueno, eso por definición es la varianza, sabemos que es mayor o igual a 0. Entonces, esta propiedad, como ya dijimos, es la simetría. Las propiedades 2 y 3 lo que nos están diciendo es que si dejamos a la variable y fija, entonces la covarianza se comporta linealmente respecto de la primera variable. Ahora bien, debido a esta propiedad de simetría, ocurre también lo mismo si dejamos fija la primera variable, entonces covarianza se comporta linealmente respecto de la segunda variable. Por eso, con 1, 2 y 3, concluimos que la covarianza
es una forma bilineal y simétrica, una FBS. Con 1, 2 y 3 tenemos que covarianza es una forma bilineal simétrica. Y es semidefinida positiva debido a esta propiedad. Entonces, observamos que la covarianza se parece mucho a un producto interno. Lo único que está fallando, o que en principio parece fallar para tener justamente un producto interno, es que la covarianza es semidefinida positiva. El producto interno es definido positivo. ¿Qué quiere decir eso? Que la covarianza de una variable contra ella misma nos dé 0, no significa que la variable sea nula. Digamos. En un producto interno ocurre eso, ¿no? Si el producto interno de un vector contra él mismo nos da 0, entonces ese vector sí o sí tiene que ser el vector nulo. Acá no es así. Lo que ocurre acá es que si la covarianza de una variable contra ella misma nos da 0, significa eso que la varianza de la variable es 0, eso lo que indica es que, digamos, toda la masa de la probabilidad de x está concentrada en la media. O sea que x es igual a su media con probabilidad 1. Eso es lo que significa que la covarianza de una variable contra ella misma nos dé 0. Bueno, la demostración queda como ejercicio, es un ejercicio fácil, un poco largo, quizás un poco tedioso, pero fácil. Digamos, las propiedades 1 y 4 ya son evidentes, no hay que hacer nada. Y bueno, las propiedades 2 y 3 se demuestran directamente a partir de la definición de covarianza y de las propiedades que ya conocemos del valor esperado. Bueno, otras propiedades de la covarianza son las siguientes. Si x e y son variables aleatorias independientes, bueno, sabemos que la covarianza resulta ser igual a esto, ¿no? Siempre es igual a esto. Pero ¿qué pasa? Si x e y son independientes, el valor esperado de x por y es igual al producto de los valores esperados. Con lo cual, la covarianza, entonces, este segundo miembro se transforma en esto que tenemos acá. Porque el valor esperado de x por y es igual a e por x por el valor esperado de y. Con lo cual nos da 0. La covarianza entre dos variables aleatorias independientes nos da 0. Bien, no vale la afirmación recíproca. Puede ocurrir que tenga dos variables aleatorias cuya covarianza sea 0, pero que no sean independientes. Pero si son independientes, seguro que la covarianza entre las variables nos da 0. Y después tenemos estas dos propiedades. Estas dos propiedades se derivan ya del hecho de que la covarianza sea una forma bilineal simétrica. La varianza de x más y vendría a ser el cuadrado de la norma de x más y, si pensamos en la covarianza como en un producto interno, porque ya vimos que la varianza de una variable es la covarianza de esa variable contra ella misma, ¿no? El lenguaje de producto interno es el producto interno de ella contra sí misma, y eso es el cuadrado de la norma. Bueno, utilizando la bilinealidad y la simetría de la covarianza, se obtiene inmediatamente que la varianza de x más y, que la covarianza de x más y contra x más y, es igual a este segundo miembro, ¿no? La varianza de x más dos veces la covarianza de x contra y más la varianza de y. Recordemos que el cuadrado de la norma, la suma de dos vectores, era el cuadrado de la norma del primero, más dos veces el producto interno entre los vectores, más el cuadrado de la norma del segundo. Bueno, es totalmente análogo. Y lo mismo con la diferencia, la varianza de x menos y va a ser la varianza de x menos dos veces la covarianza de x contra y más la varianza de y. De estas dos propiedades sacamos como consecuencia algo que ya conocemos, y es el hecho de que si x e y son variables aleatorias independientes, entonces la varianza de x más y, o la varianza de x menos y, es igual a la suma de las varianzas. Bueno, recordemos una desigualdad famosa, que es la desigualdad de Cauchy-Schwarz, que establece que cuando uno tiene un producto interno en un espacio vectorial, el cuadrado del producto interno entre dos vectores es menor o igual a el producto de los cuadrados de las normas, o lo
lo que es equivalente, que en valor absoluto el producto interno entre los vectores es menor o igual al producto de las normas de esos vectores. En realidad, la validez de la desigualdad de Cauchy-Schwarz no depende de que el producto interno sea definido positivo, sino que la desigualdad de Cauchy-Schwarz es válida siempre que uno tiene una forma bilineal simétrica semidefinida positiva. Con eso alcanza para que se cumpla la desigualdad de Cauchy-Schwarz. De modo que, en particular, si consideramos la covarianza entre vectores, bueno, también se cumple la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Entonces, la covarianza entre variables aleatorias, perdón. Entonces, si tenemos dos variables aleatorias x e y cualesquiera, ambas con esperanza, el cuadrado de la covarianza entre esas dos variables aleatorias es siempre menor o igual al producto de las varianzas. Esta sería la versión de la desigualdad de Cauchy-Schwarz para la covarianza entre variables aleatorias. El cuadrado de la covarianza es menor o igual al producto de las varianzas. Si tomamos raíz cuadrada en ambos miembros, lo que nos queda es que en valor absoluto la covarianza va a ser menor o igual al producto de los desvíos estándar de las variables aleatorias. Bien, la demostración es completamente similar a la demostración que en su momento se hizo en geometría analítica cuando estudiamos espacios euclidianos y ahí vimos la desigualdad de Cauchy-Schwarz para productos internos. Primero, suponemos que la varianza de x, o sea, tenemos dos variables aleatorias x e y, ¿no es cierto? Ambas con esperanza. Bueno, supongamos que la varianza de x fuera 0. Vamos a ver que en este caso se cumple trivialmente la desigualdad. ¿Por qué? Si la varianza de x es 0, entonces la variable x es igual a su media con probabilidad 1. Con lo cual, cuando efectuamos este producto, como este factor va a ser igual a 0 con probabilidad 1 y por lo tanto el producto nos va a dar igual a 0 con probabilidad 1. Entonces, al tomar la esperanza, si tengo una variable aleatoria que es igual a 0 con probabilidad 1, la esperanza de esa variable aleatoria va a ser 0. Pero la esperanza de esta variable aleatoria, de este producto, es precisamente la covarianza. Con lo cual lo que nos queda es que la covarianza de x contra y nos da 0. Entonces, si la varianza de x es 0, la covarianza de x contra y nos da 0. Con lo cual tenemos 0, 0, se cumple la desigualdad. Bien, si la variable y tiene varianza 0, ocurre lo mismo, ciertamente, de manera completamente simétrica. Así que vamos a suponemos que ambas varianzas son positivas. Bueno, si alguna de las varianzas nos da infinito, bueno, la desigualdad se cumple trivialmente, desde luego, ¿no? Eso no cabe ninguna duda. Bueno, entonces vamos a suponer que la varianza de x es un número positivo finito. Y vamos a definir una función auxiliar de los reales a los reales de esta manera. F en t va a ser igual a la varianza de t por x más y, para todo t real. Bueno, como la varianza siempre es mayor o igual a 0, entonces vamos a tener que f en t va a ser mayor o igual a 0 siempre. Pero por otro lado, cuando desarrollamos la varianza de la suma de estas dos variables, y recordamos que la varianza es una constante por una variable, saca fuera la constante elevada al cuadrado, lo que nos queda es que la expresión de f de t resulta ser igual a esto que tenemos acá, que es un polinomio de segundo grado en t. T cuadrado por la varianza de x más dos veces la covarianza de x contra y por t más la varianza de. Y eso vale para todo t real. Entonces, cualquiera sea el número real t, esta expresión va a ser mayor o igual a 0 siempre. En particular, si tomamos t sub 0, como valor de t tomamos este t sub 0 definido de esta manera, como menos la covarianza de x contra y sobre la varianza de x, cosa que podemos hacer precisamente porque estamos asumiendo esta hipótesis, ¿qué ocurre? Bueno, f evaluado en este t sub 0 va a ser mayor o igual a 0, por supuesto. Pero ¿qué nos queda cuando evaluamos f, cuando evaluamos esta expresión en t sub 0? ¿Qué es lo que nos va a quedar? Bueno, nos queda acá la covarianza al cuadrado sobre la varianza al cuadrado, pero como acá estamos multiplicando por la varianza de x, lo que nos queda en este primer miembro sería la covarianza al cuadrado dividido la varianza de x. Acá nos va a quedar menos dos veces la covarianza al cuadrado dividido la varianza de x, más la varianza de y. Por lo tanto, lo que nos queda en definitiva es lo que tenemos acá, lo que hemos escrito acá, en este miembro.
Entonces, f en t0 es igual a esto, y esto es mayor o igual a 0 siempre. Bueno, pasamos este término lo pasamos para este lado de la desigualdad, multiplicamos todo por la varianza de x, y lo que nos queda finalmente es la desigualdad que queríamos probar. Bien, entonces, esto termina la demostración de la validez de la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Se cumple esta desigualdad siempre. Pero a continuación hacemos una observación que es tan, digamos, tanto o más importante inclusive que esta demostración. Y es la siguiente. ¿Qué pasa cuando tenemos dos variables aleatorias x e y para las cuales se cumple la igualdad? Sabemos que esto siempre es menor o igual. Bueno, ¿qué pasa cuando es igual? Es decir, cuando la covarianza de x contra y al cuadrado es igual al producto de las varianzas. ¿Qué es lo que ocurre en ese caso? Bueno, si la covarianza al cuadrado es igual al producto de las varianzas, y definimos f como antes, es decir, definimos f de t de esta misma manera, ¿qué va a ocurrir? La varianza de t sub 0 por x más y, de t sub 0 es el mismo que ponemos acá, ¿no? La varianza de t sub 0 por x más y va a ser igual a f en t sub 0. Pero cuando evaluamos f en t sub 0, vimos que nos quedó esta expresión. Pero si estamos asumiendo que la covarianza al cuadrado es el producto de las varianzas, acá lo que nos va a quedar es menos la varianza de y. Este término se transforma en menos la varianza de y. Al sumarle la varianza de y nos da 0. Es decir, f en t sub 0 es igual a 0. O sea, si se cumple esta igualdad, la conclusión a la que llegamos es que la varianza de t sub 0 por x más y es igual a 0. Lo cual significa que t sub 0 por x más y va a ser igual a la media de t sub 0 por x más y, que es esto que tenemos acá, con probabilidad 1. ¿Tá? Esta variable aleatoria va a ser igual a esta constante con probabilidad 1. Bueno, ¿qué pasa cuando despejamos y en esta ecuación? Pasamos t sub 0 por x para el otro lado, nos queda t sub 0 por la media de x menos x. Pero recordando que t sub 0 es esto que tenemos acá, menos la covarianza sobre la varianza de x, lo que nos queda en definitiva, al despejar y, es que la variable y resulta ser igual a la covarianza de x contra y dividido la varianza de x por x menos mu sub x más mu sub y, con probabilidad 1. ¿Pero qué significa eso de que la variable y es igual a esta expresión con probabilidad 1? Observemos que esto es una constante, y esta es una constante, y esto es una constante. ¿Qué me está indicando eso, entonces? Me está indicando que la variable y está relacionada linealmente con la variable x con probabilidad 1. O sea, la variable y va a terminar siendo una constante por x más una constante con probabilidad 1. O sea que digamos, si se cumple esta igualdad, si tenemos igualdad en Cauchy-Schwarz, entonces la variable y está relacionada linealmente con la variable x con probabilidad 1. Bueno, finalmente definimos lo que se denomina coeficiente de correlación o correlación directamente entre dos variables aleatorias. Si x e y son variables aleatorias, ambas con varianza finita y positiva, definimos la correlación entre ellas, la indicamos de esta manera, ρ de x contra y, como este cociente. La covarianza dividido el producto de los desvíos. La covarianza la podemos indicar también sigma sub xy, pero xy así puesto como un par ordenado. Bueno, los desvíos, recordemos, se indica también sigma x y sigma y. Entonces, el coeficiente de correlación sería este número. Es un número adimensional, porque si observamos, la covarianza se mide en unidades de las variables elevadas al cuadrado, pero entonces al estar dividiendo por el producto de los desvíos, nos queda un número adimensional. Sería la versión del coseno del ángulo entre dos vectores en el caso de que hablemos de un producto interno. Recordemos que el coseno del ángulo entre dos vectores en un espacio euclidiano, entre dos vectores no nulos, se definía como el cociente entre el producto interno entre dos vectores y dividido por el producto de las normas. Bueno, debido a la desigualdad de Cauchy-Schwarz, al tomar valor absoluto del coeficiente de correlación, encontramos que siempre el valor absoluto es menor o igual a 1. Es decir, que el coeficiente de correlación es un número que está entre menos 1 y 1.
Si nos da negativo, se dice que las variables aleatorias están negativamente correlacionadas. Si nos da 0, se dice que no están correlacionadas las variables aleatorias. Y si nos da positivo, se dice que están positivamente correlacionadas. Y este teorema finalmente aclara el significado del coeficiente de correlación, también como una manera de medir la mayor o menor dependencia lineal entre las variables aleatorias. El coeficiente de correlación en valores absolutos va a ser igual a 1 si solo si existen constantes a distinta de 0 y b, tales que i es igual a por x más b con probabilidad 1. Entonces, el coeficiente de correlación igual a 1 equivale a decir que las variables aleatorias están linealmente correlacionadas. Bien, es un sí, solo sí, la demostración implica, o sea, la demostración entonces exige que hay que demostrar dos implicaciones. Bueno, para la ida, si este coeficiente es igual a 1 en valor absoluto, eso implica que, digamos, al ser esto igual a más o menos 1, si elevamos todo al cuadrado, lo que nos queda es que se cumple la igualdad en Cauchy-Schwarz. Entonces, por la observación anterior, la observación que está al final de la pizarra anterior, que hicimos después de la demostración de la desigualdad de Cauchy-Schwarz, dijimos, cuando se cumple la igualdad en Cauchy-Schwarz, entonces ya probamos que las variables x e y están linealmente correlacionadas. Nos queda que y es igual a la covarianza de x contra y dividido a la varianza de x por x menos mu sub x, etc., más mu sub y, todo con probabilidad 1. Entonces, esta explicación ya está probada en la observación anterior. Y recíprocamente, si y es igual a a por x más b con probabilidad 1, si pasa esto, bueno, el valor esperado de y va a ser igual a por el valor esperado de x más b. Y por otro lado, al tomar la varianza, nos queda que la varianza de y es igual a a cuadrado por la varianza de x, ¿no? De esta igualdad sale esto y sale esto. Entonces, cuando calculamos el coeficiente, cuando calculamos la covarianza, que es la varianza del valor esperado de x por y menos el producto de los valores esperados, bueno, como y es igual a por x más b con probabilidad 1, x por y es igual a por x cuadrado más b por x con probabilidad 1, y entonces el valor esperado de x por y es igual al valor esperado de esto. Acá reemplazamos mu sub i por esta expresión, y entonces nos queda que la covarianza de x contra y es igual a esto. Bueno, cuando cancelamos, aplicamos las propiedades del valor esperado, etc., lo que nos queda es a por sigma cuadrado sub x, es decir, a por la varianza de x. Eso es la covarianza de x contra y. Por lo tanto, en valor absoluto, el coeficiente de correlación nos queda en el numerador el módulo de a por la varianza de x dividido sigma x por sigma y. Bueno, pero al tomar acá raíz cuadrada nos queda que sigma y es el módulo de a por sigma x. Con lo cual, este cociente es igual a esto, bueno, que es, por supuesto, igual a 1. Y eso completa la demostración.